Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. De su programa Agenda Nacional, que llega a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional 730, amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y desarrollamos este espacio con la ayuda y la colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, arquitecto. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a los queridos teleradio oyentes y videntes. Pues hoy, día 27, introducimos una modificación, una reestructuración a nuestra agenda de hoy. Usted la ha reconformado de manera temática, no de manera cronológica y de los aspectos que enfocaban los medios. Por consiguiente, los temas que vamos a abarcar hoy son los siguientes. La agenda cubre temas de ayer tarde y hoy jueves 27 de abril, en un solo tema, todo lo concerniente a plan de obras del Estado. El Listín Diario titula: Gobierno reprogramará las inversiones públicas. Nos regocijamos por esto. Listín Diario dice también: Mejía anuncia construcción de autopista Baní-San Cristóbal. El primer mandatario anunció que las autoridades entregarán esas obras al sector privado. Listín Diario también produce el siguiente titular: Gobierno pasa megaproyectos en concesión al sector privado. Hipólito dice ahorrará recursos para destinarlos a los planes sociales. El Siglo titula: piden continuar autovía, y el Siglo también señala: más de 1 millón de familias busca vivienda en zona urbana. El siguiente tema es eliminación del subsidio eléctrico. El Siglo titula: Locuar desautoriza a Ovalles para hablar de la tarifa eléctrica y dice que el superintendente de electricidad da informaciones incorrectas sobre los planes del gobierno para el desmonte del Estado. Hoy, el periódico Hoy dice: Mejía aún no ha quitado subsidio al gas y a la electricidad. Hoy, Andy, se refiere a Andy Dawager, pide revisar contratos con IPPs, energía muy cara. Acaba de descubrir la playa de Sosúa. Tropezó con el continente americano. Ajá, pero en el 2001. Qué desgracia. Hoy afirma: desmonte energía solo afectará al 8% de los consumidores. El Listín Diario continúa diciendo: continúa el debate sobre el desmonte al subsidio eléctrico. Entonces, otro tema que vamos a cubrir sobre el Banco Central. El Listín Diario dice: el Banco Central aumenta las reservas internacionales. Hoy dice: presidente, el Banco Central tiene una política macroeconómica seria y una junta monetaria seria. Descartó por el momento cualquier intervención del FMI. El Listín Diario dice: el presidente Mejía asegura la economía es sana y sólida. Bien. Acerca del tema de la corrupción, los titulares de los medios escritos señalan: Listín Diario: demandan a Lionel y 5 más por capitalización CDE. Los acusan de subvaluación en perjuicio del Estado. El Siglo señala: proceso, someten a justicia a Fernández y exfuncionario por traspaso CDE. Y el periódico Hoy sobre este mismo tema señala: el CODIA juzgará a Diandino Peña. Sobre Haití, el periódico Hoy dice: ve prejuicios dañan los nexos Dominicana y Haití.
El padre alemán en el periódico Hoy señala, seguridad social traerá lío fiscal, crecimiento es cero. El precio del combustible, dice El Siglo, bajarán los combustibles. Con respecto a los conflictos con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el periódico Hoy señala, tendencias afectan al Cabildo. Ventura trasladó su oficina al Palacio Consistorial. El Siglo señala, municipal, el gobierno y el ayuntamiento del distrito deben 571 millones por la recolección de basura. El Siglo señala enfrentamiento. Ventura abandona su despacho por conflicto con un asesor. Y en el campo internacional, el Listín Diario señala, Colin Powell culpa a consumidores de los Estados Unidos por narcotráfico en América Latina. A otro que acaba de descubrir el continente americano, como usted dijo ahorita. Vino junto con el almirante de la mar Océana y tropezó con el continente. Ese fue el descubrimiento. Bien, Leopoldo. Abre. Yo quisiera comenzar de atrás hacia adelante y decir que esta afirmación del secretario de Estado de los Estados Unidos, el ex general Colin Powell, donde señala por primera vez, esta es la primera vez que eso sale así y a ese nivel, que realmente la causa de todo este trastorno que ha traído al mundo el narcotráfico tiene su fundamento en la demanda que existe en los Estados Unidos. Esto es muy importante porque ya se ha señalado incluso en eventos, en foros internacionales, la sospecha de que no había una verdadera intención de parte de los Estados Unidos para eliminar el negocio de la droga, que lo que había era una disputa por el mercado entre la droga que venía de Sudamérica y la droga que venía del lejano oriente por vía de los canales que tradicionalmente han alimentado de la droga al mundo desde cuando la guerra del opio, que están controlados por los británicos. Entonces, el hecho de que el secretario de Estado de los Estados Unidos dé este nuevo giro a lo que hasta ahora ha sido una especie de coartada, porque siempre los gobernantes y funcionarios de los Estados Unidos han estado señalando la culpa de los productores y tratando de utilizar todos los medios para acabar con los productores, sobre todo los latinoamericanos, que es a lo que yo me refería cuando decía que había despertado la sospecha de que el propósito ya no era combatir la droga, sino combatir la droga latinoamericana. Entonces, yo creo que es importante destacar eso, en la medida en que nosotros también estamos afectados por ese flagelo de la humanidad que es la droga. Y porque una de las situaciones neurálgicas que tenemos en la frontera con Haití es que los propios Estados Unidos han denunciado reiteradamente que llega droga al continente norteamericano pasando a lo largo de la República Dominicana, pero proviniendo de Haití. O sea, Haití es una especie de terreno libre. Receptáculo. ¿Cómo es que le llamaban a eso? Ciudad abierta. Ajá, ciudad abierta, sí. ¿No? Entonces ahí entra todo y parece que por la frontera pasa todo. Entonces ahora cuando las Fuerzas Armadas aprietan y ponen un, digamos, no un cinturón impermeable, pero aprietan un poco, de acuerdo a sus recursos, la vigilancia de la frontera, se incrementan los conflictos y se producen lamentables situaciones en las cuales incluso ha llegado a perder la vida ciudadanos del vecino país. Pero hay que dejar claro que por muy poca consideración a los derechos humanos que representa quitarle la vida a otro, hay que decir que el soldado ahí en la frontera tiene una obligación, que es hacer respetar la soberanía del territorio dominicano. Y si usted le manda el paro a alguien y esa persona no se para,
le disparan. Eso es aquí y en Estados Unidos también. Y si no, vayan a preguntar lo que pasa en la frontera México-norteamericana, para que no vengan entonces las asociaciones de derechos humanos de los Estados Unidos también a tropezar con el continente americano aquí en la República Dominicana. Pues bien, respecto a esto yo quisiera hacer también una pequeña acotación, que a mí me llamó la atención, la curiosidad, cómo el general Colin Powell, al mismo tiempo que ya admitía lo que para todo el mundo era obvio, quiso entonces desviar esa atención hacia Hollywood. Y dice que los mayores consumidores en los Estados Unidos ya le van a haber señalado la clase alta norteamericana. Dice, pero Hollywood es que tiene la culpa. Entonces, usted sabe que Hollywood ha sido un gran sustentador siempre de los demócratas. La clase artística de Hollywood, etcétera, ¿no? Siempre ha apoyado y ha respaldado al partido opositor. Y entonces él le dirigió hacia allá, le mandó cañones. Y él sabe apuntar cañones. Que sí sabe. Pues bien, queríamos ahora comentar lo que concierne al plan de obras del Estado. Porque todo lo que se está haciendo en este momento no es más que un anuncio de una nueva forma de extranjerización de la economía. Ya hemos puesto a la consideración de ustedes las informaciones que el propio gobierno ha vertido cuando ha hecho incluso actos para anunciar el inicio de obras, que a nosotros nos choca la forma en que el presidente da por sentado que eso va, cuando son cosas que tienen que pasar todavía por el Congreso Nacional. No estamos diciendo de antemano que esos proyectos van a ser desestimados, pero yo creo que el presidente de la República no puede dar por sentado que porque él firmó, ya ahí se va a iniciar, como tenemos información que ha sucedido con el asunto del tren. Eso todavía no está en el Congreso Nacional y yo tengo información fiable de que están desmontando, abriendo trochas, y yo quiero darle una opinión de acuerdo con mis modestos conocimientos técnicos. No encuentro la justificación de ninguno de los dos proyectos, ni del ferrocarril de Jaina a Santiago, ni el del tranvía aquí en la capital de la República. Lo del ferrocarril, ayer escuché una versión de que se pretendía dar servicio a la Falcon Beach, de modo que los embarques de los lingotes de níquel que procesa la Falcon Beach se envíen por esa vía al puerto de Jaina. Bueno, igual podrían mandarse al puerto de Samaná, o sea, el de Sánchez. Pero yo veo como que todo esto no resulta de una planificación. No sabemos quién es que ha hecho ese estudio comparativo, porque déjeme decirle al país que cuando se va a tomar la decisión de una obra de esta envergadura, usted tiene que ponderar opciones. Si cada cosa puede tener varias soluciones. Por ejemplo, conectar la parte sur de la República con la parte norte puede tener varias rutas. Una de las primeras preguntas que yo le hice a la Harris, que es una compañía norteamericana a la cual se le entregó el rediseño de la carretera Duarte para convertirla en autopista, en el periodo del doctor Balaguer, previo, inmediatamente antes de la toma de posesión del gobierno de Antonio Guzmán, fue una compañía que fue adjudicada grado a grado. Cuando nosotros tomamos posesión del cargo de secretario técnico de la presidencia, acompañados del entonces secretario de Obras Públicas, el ingeniero Corominas Pepín, a quien yo recomendé para ese cargo, persona sumamente competente, profesional, cabal y honrado. Fuimos ambos a las oficinas de la Harris a ver qué era lo que estaba previsto para la autopista Duarte. Y allí nos encontramos que había un proyecto
de una autopista, con todas las características de diseño, de la geometría de una autopista, que significa que usted puede correr a 180 kilómetros por hora en ese diseño. Pero decía el ingeniero que nos estaba dando la información que por condicionamientos puestos por el Banco Interamericano de Desarrollo en la utilización de lo que ellos llamaban los fondos FOE, que son los fondos de operaciones especiales, fondos blandos, a los países del tercer mundo como nosotros no se nos permitía construir autopistas, o por lo menos no se nos permitía utilizar los fondos FOE para construir autopistas. Entonces ellos tenían que reducirle la jerarquía técnica a esa vía de autopista a carretera. Y entonces, ¿qué hicieron? Tenía el diseño de autopista y no tenía ninguna de las protecciones que se le da a una autopista para que usted pueda correr en la autopista. Es decir, tenía los cruces a nivel en lugar de tenerlos a desnivel, es decir, con puentes. No tenía las protecciones, las vallas a ambos lados de la pista, ni los puentes peatonales, ni estaban previstas vamos a decir, la inserción con el tejido urbano de las comunidades que atravesaba varias a todo lo largo, como todos ustedes conocen. Y claro, si usted viene en una autopista y de repente se encuentra que está en el medio de la calle principal de un poblado, entonces usted ya no está en una autopista. Claro. Bueno, todo eso lo fuimos examinando. Pero la primera pregunta que yo le hice fue, ¿qué otras opciones se consideraron? Porque había otra consideración que tenía que tomarse en cuenta en ese momento. Y era que trabajarle a esa carretera sin interrumpir el tránsito creaba un doble trastorno. Le daba, como es natural, inconvenientes y tapones y todo ese tipo de trastornos al movimiento de carga y pasajeros, pero además le creaba trastorno al propio proceso de construcción, lo cual encarecía también los trabajos. Sí, se hacían más lentos y se encarecían porque había muchas cosas que había que hacerlo en una forma que no era lógica desde el punto de vista del proceso constructivo. Entonces yo le pregunto, ¿no se ha considerado la posibilidad de otra ruta? Y le planteo la ruta Santo Domingo, yéndose por aquí, por Villamella, hacia el norte, a engarzar por San Francisco de Macorís y derivar por ahí hacia el Cibao. Me dijo que no. Entonces ellos se habían concretado en estudiar eso ahí, porque el asunto de ellos era hacernos gastar un dinero. Ustedes saben lo que tenían planificado estos señores. Experimentar con nosotros una tecnología que no se había ensayado en ninguna otra parte, que era poner la carretera con losas de hormigón pretensado. Eso iba a costar todo el dinero del mundo, pero lo íbamos a tener que pagar nosotros. Y ellos iban a ensayar con nosotros aquí. Le hicimos cambiar eso. Pero nos quedamos con una carretera que no tenía protección ni para animales, ni para seres humanos. Es decir, usted iba en una carretera corriendo y de repente se encontraba con una vaca o un caballo, y usted chocaba con la vaca o el caballo y usted producía un accidente, probablemente le podía costar la vida al que iba manejando el vehículo y a los pasajeros. Bueno, todo eso lo hemos estado viviendo, porque eso es la forma en que se nos maneja a nosotros cuando no hay criterios. Entonces, bueno, todo este proceso se ha ido llevando, poniendo las decisiones en manos de extranjeros, pero los estaba por lo menos construyendo el Estado Dominicano. Ahora resulta que las vías ya no las va a hacer el Estado Dominicano, sino que viene un fulano y dice, yo quiero construir la carretera de San Cristóbal a Baní, pero me tiene que dar el peaje durante 15 o 20 años. Las vías ni la infraestructura, porque los puertos también están pasando por la misma. Sí, pero vamos a mantenernos en la carretera para que la gente entienda. Y eso es lo que acaban de hacer ahora. Le acaban de adjudicar el tramo San Cristóbal Baní a una firma privada
extranjeras para que entonces nosotros paguemos cada vez que pasemos por ahí el peaje. Es decir, le hemos dado un negocio que además tiene todas las características de un negocio monopólico. Y desde luego dice la Constitución Dominicana que eso está prohibido, pero el gobierno sigue para adelante. No importa, ¿qué importa la Constitución? Porque tienen la espalda guardada ahí en la Suprema Corte de Justicia. ¿Ustedes me han oído criticando la Suprema Corte de Justicia? Pues es por eso, porque el gobierno que pasó y este gobierno también sabe que ahí no van a cuestionar las acciones del gobierno en materia de la entrega de todo, porque se estaba entregando lo que teníamos en términos de lo que ya existía. Por ejemplo, las empresas del Estado, entregarlas. Los servicios que estaban construidos del Estado, entregarlos. Bueno, ahora lo estamos haciendo en función futura. Lo que se vaya a hacer también está entregado. Como también lo que vaya a aparecer de lo que está en nuestro subsuelo también está entregado. ¿Por qué? Porque la legislación o la forma en que se opera con relación a los recursos mineros dominicanos, antes de que aparezca lo que nosotros podemos tener ahí abajo, porque esa es la providencia que la puso ahí, ya no es nuestro, porque ya lo hemos otorgado. Contrario a aquel principio Ahora nos constitucional encontramos que decía que el subsuelo es del Estado. No lo dice la Constitución. ¿Y quién hace cumplir eso? ¿Quién lo va a hacer cumplir? La Suprema Corte. No me dio tiempo, porque estábamos inaugurando esta nueva forma de organizar la temática. Me gusta, ¿eh? Sí, es más lógica y además nos permite ser más coherentes al examinar los temas. Que así como quien no quiere la cosa, uno de los periódicos nos informa que se adjudicó la mina de Pueblo Viejo. ¿Ustedes han visto alguna información en la prensa? Yo no he visto ninguna hasta ahora. Ningún concurso, ninguna. No se ha llamado a nada. Aquí dice que se hizo una licitación y que hay una firma que ganó. Sí, eso me lo encontré yo así, echando rápidamente, ya en el momento en que salía, y por eso no me dio tiempo de vaciarlo en la agenda. Pero hay una empresa norteamericana adjudicataria de las minas de oro de Pueblo Viejo. Y eso es una información que el gobierno dominicano y el Banco Central de la República le deben a este país, pero en primer orden. Eso no es una cosa que pueda así manejarse de manera clandestina y tal. No. El oro dominicano, el pueblo dominicano tiene todo el derecho de saber qué se hace con él. Bueno, aquí ahora de primera intención no lo veo. Tenga bondad, échale un vistazo a ver si aparece. A ver. Pues bien, resulta ser que ahora todo se va a hacer en base a la inversión extranjera. El megapuerto de Manzanillo, adjudicado a una empresa que tiene ahí delante a un señor que tiene todos los visos de ser dominicano, pero que la empresa se ve que es extranjera, es más, se ve que es francesa, porque quien estaba sentado ahí en la ceremonia de inauguración de algo que ya yo le expliqué, que comenzó a cocinarse el año pasado con la etiqueta de concurso público. Vamos a ponerlo otra vez aquí, por favor. Concurso público. Aquí está. Concurso público, ahí dice Presidencia de la República Dominicana, Secretariado Técnico de la Presidencia. Y aquí está la fecha, mírenlo aquí. Listín diario, 5 de octubre del 2000. Entonces, en este llamado, decía el Secretario Técnico de la Presidencia, el gobierno dominicano, interesado en sentar las bases del desarrollo económico y social de las provincias de la línea noroeste, invita por este medio a las empresas nacionales y extranjeras a presentar sus ofertas para la construcción de las obras siguientes. Un megapuerto, como si fuera una alcantarilla de 20 metros.
Un megapuerto para manejo de contenedores y áreas turísticas en Manzanillo. Construcción de 120 kilómetros de autopista de Montecristi a Puerto Plata. ¿Ustedes creen que se puede hacer eso en un 2x3? Yo les voy a decir el plazo que pusieron. 120 kilómetros de autopista. Hay que hacer la topografía de todo eso y ahora hay muchísimos recursos tecnológicos. Pero con todo y eso, no es verdad que usted puede hacer una oferta seria en el plazo que yo les voy a dar, que está aquí más adelante. Construcción de un proyecto hotelero de 1000 habitaciones. Planta de tratamiento de desechos sólidos. Oferta energética de 300 megavatios con planta de gas natural. Desarrollo de infraestructura urbana, incluyendo la construcción de 1000 viviendas de 60 metros cuadrados. Construcción de acueductos de abastecimiento de agua potable. Ahí están metidos todos los acueductos del sistema de acueductos de la línea noroeste. Ahí, en ese enunciado tan simple. Y mejoramiento del sistema sanitario. Las empresas concursantes deberán presentar la documentación siguiente: carta de presentación, propuesta formal, capacidad financiera, estados financieros auditados, referencias comerciales y bancarias, estatutos sociales y países donde están registradas las firmas, equipos y facilidades disponibles, experiencia en el área concursal. Fecha límite para entrega de ofertas en el Secretariado Técnico de la Presidencia. 45 días a partir de la fecha de esta publicación. Entonces, como ya les expliqué, un grupo de expresidentes del CODIA preocupados por este aviso, porque para todo aquel que conozca de esto, sabe que eso no es un concurso público. Es imposible preparar una oferta seria en 45 días para ninguna de esas cosas que están dichas ahí. Entonces, ¿qué es lo que estábamos nosotros entendiendo ahí? Que es una oferta que ya había llegado hace mucho, de gente que lo había preparado con toda su calma, se había depositado en manos del nuevo gobierno, y el nuevo gobierno entonces le estaba dando un maquillaje al asunto de que esto era un concurso público y se estaba llamando a cumplir un plazo imposible, 45 días. ¿Qué hicimos? Bueno, le pusimos este fax al presidente de la República. Por favor, póngale un close-up ahí. Aquí está el cintillo que se llenó para enviárselo aquí. Y aquí se ve, está dirigido a Hipólito Mejía y está aquí vía licenciado Sergio Grullón, secretario de Estado de la Presidencia. Ese fax que está ahí es el fax que él me dio de su oficina, Sergio Grullón, el cuñado del presidente. Entonces le dijimos al presidente lo siguiente: señor presidente, los suscritos expresidentes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, integrados en comisión, solicitamos respetuosamente una entrevista con el señor presidente con carácter urgente para tratarle aspectos de singular importancia en torno a los programas de construcción de su gobierno publicados en la prensa nacional. Saludan a ustedes respetuosamente con toda consideración y estima. Quien les habla, el arquitecto Erwin Cott, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, el ingeniero Juan Cristian Maluz Cuy y el ingeniero Martín Concepción Muñoz. ¿Qué resulta? Que el presidente supuestamente dio esa entrevista para el viernes siguiente a esa fecha y de la entrevista nada, no se produjo, no apareció en Palacio nadie que confirmara nada y no pudimos ver al presidente. Y lo que queríamos era decirle: presidente, haga retirar ese aviso, porque eso le está diciendo a todo buen entendedor en la República Dominicana que alguien está cocinando algo y ese algo no está oliendo bien, porque no es posible que se llame a un concurso público y se le dé 45 días para preparar ni siquiera uno solo de las varias cosas que están ahí. Y eso está diciendo que ya hay algo que se tiene entre manos y entonces se está haciendo este maquillaje. Pero no se lo pudimos decir al presidente. Entonces, cuando llegó ya la fecha de enero, aquí está
Esto es del El Nacional, el segmento ¿Qué pasa? Turismo, el suplemento. Y aquí está la fecha, aquí abajo, El Nacional, martes 16 de enero del 2001. ¿Okay? ¿Qué dice aquí? Desarrollarán polo turístico Montecristi. Entonces, nos dan esta información. Una empresa de capital mixto se propone desarrollar el polo turístico de Montecristi y Dajabón con una inversión de 416 millones de dólares. El Estado no tendrá que invertir un centavo. ¿No les recuerda eso algo? Lo que hoy está diciendo el presidente. Lo que oí ayer. De que nosotros no tenemos que comprometer los recursos del Estado porque lo vamos a invertir en otras cosas. No, el Estado no va a invertir nada, pero lo está entregando todo. Está entregando lo que había y está entregando lo que puede haber. O sea, nosotros vamos a ser cada vez, los dominicanos, cada vez menos dueños de lo nuestro, porque nada de esto va a ser nuestro. Lo que teníamos se entregó. Y lo que va a venir tampoco va a ser nuestro porque lo van a hacer otros. Y de antemano ya es de ellos y no de nosotros. Y el Estado menos Estado. ¿Verdad? Vamos bien, ¿eh? El Estado no tendrá que invertir un centavo. La compañía transdominicana de desarrollo presentó la idea al gobierno dominicano de explotar este importante polo, garantizando la llegada de turistas porque están respaldados por los más grandes tours operadores a nivel mundial como es Carnival Cruise Line, entre otros. Si el gobierno aprueba el proyecto, entonces aquí todavía no está aprobado, sería ejecutado a partir de este mes de enero. Los inversionistas tienen cartas de distintos operadores de turismo y más de 600 solicitudes de zona franca, contratos con los operadores del puerto y también los manejadores. Es decir, tenían todo cocinado, nada más que a la espera que este gobierno le diera la luz verde. ¿Algún compromiso previo había? De permitirse claro, porque todo eso costó mucho dinero. Antes de la toma de posesión, ¿verdad? Bueno. De permitirse la autorización de desarrollo turístico para las provincias de Montecristi y Dajabón, la línea noroeste contará con más de 50.000 empleos directos. El plan ha sido elaborado tomando en cuenta los antecedentes históricos del proyecto, las necesidades de los operadores locales de nuestro país, regionales, áreas del Caribe y mundiales, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, y las necesidades de la zona fronteriza, incluyendo la problemática de Haití. ¿Qué quiere decir eso? De que eso se ha estudiado, incluyendo la problemática de Haití. ¿Qué tiene que ver una cosa hecha en República Dominicana para que incluya la problemática de Haití? Según estudios, el impacto de este proyecto se sentirá primero en toda la línea noroeste, el Valle del Cibao, extendiéndose luego hasta Santo Domingo. En términos globales, el conjunto de desarrollo tendrá como impacto general la descentralización y el desarrollo del país, alivianando la presión social sobre la zona de Santo Domingo. Es decir, esto es un plan de gobierno. El paquetico es tan trascendente que oigan todo lo que va a significar. Según estudios, el impacto de este proyecto se sentirá primero en toda la línea noroeste, el Valle del Cibao, extendiéndose luego hasta Santo Domingo. Vaya. Esto es un plan de gobierno. En términos globales, el conjunto de desarrollo tendrá como impacto general la descentralización y el desarrollo del país, alivianando la presión social sobre la zona de Santo Domingo. Casi nada. Creará también en los primeros 5 años 50.000 empleos directos. La dinámica de conjunto del proyecto permitirá atraer y desarrollar el comercio internacional próximo a las costas de Manzanillo, área de libre comercio. El desarrollo de esta zona creará gran parte de los empleos previstos y permitirá la introducción de actividades de tecnología de punta en una zona próxima a los mercados norteamericanos y de Europa. Resolvimos el problema nacional. Esta zona será múltiple y con un carácter comercial, convirtiéndose en un centro de comercio y negocios internacionales en el área del Caribe. Póngale atención a ese término. Hace mucho tiempo que aquí se ha denunciado que existe un plan de internacionalizar el puerto de Manzanillo y que los fondos del LOME, cuarto, y para los que no están integrados y que nos están escuchando, esos son los fondos que provee la Unión Europea con condicionalidades, es decir, condiciones puestas para beneficiar a los propósitos de la Unión Europea o a algunos de sus principales integrantes o potencias. Entonces, los fondos del LOME cuarto
que fueron los últimos que tuvieron a disposición para todo este asunto de CARICOM y el Caribe y las relaciones dominico-haitianas, etcétera, tenían una serie de fondos con condiciones para lograr cierta acción conjunta entre República Dominicana y Haití en un ámbito sumamente difuso y muy sospechoso. Y uno de ellos era precisamente internacionalizar el puerto de Manzanillo. ¿Y ustedes saben por qué era sumamente sospechoso? Bueno, primero porque si es un puerto nacional, es nuestro. Y si nosotros usamos los fondos del OME o los fondos que sean, el país es dueño de ese puerto. Pero si nosotros los usamos, utilizamos los fondos del OME cuarto bajo las condicionalidades que tiene y firmamos todo lo que eso contiene como requisito o prerequisito, nosotros estamos renunciando a la soberanía del país sobre el puerto de Manzanillo y deja de ser dominicano. Qué casualidad. A un paso de ahí está a la altura de Restauración una mina que ha sido descrita como una de las, si no la más grande, una de las más grandes del hemisferio, una mina de oro. Y sobre eso no se habla. No habla ningún gobierno. Las cosas que uno se ha enterado porque salen un recortito en la prensa y uno le da seguimiento a esas cosas. Como por ejemplo la declaración que dio el entonces secretario de Industria y Comercio del gobierno de Balaguer, señor González Pérez, que dijo que el gobierno dominicano, en aquel entonces presidido por el doctor Joaquín Balaguer, había recibido una solicitud de un consorcio de capitales europeos para la concesión y explotación de esa mina de oro del lado dominicano. Porque ya ellos habían hecho lo propio del lado haitiano con el gobierno de entonces, que es un gobierno provisional. Entonces eso está a un paso de ese puerto que ahora se va a internacionalizar. Entonces uno se pregunta, ¿eso es casualidad? Nosotros afirmamos que no. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a dar paso a nuestro compromiso. Bien, volvemos sobre el tema. ¿Qué tú me decías, Roger? Fuera de cámara. Estaba apuntándote cómo me estaba impactando eso que tú ibas analizando, hilacha por hilacha, de que nosotros los dominicanos de manera muy acelerada, más a corto plazo que a mediano o a cualquier otro tipo de plazo que pueda existir, pasaríamos a ser de ciudadanos de un país del que nos sentiríamos muy orgullosos de ser y por el que daríamos hasta la vida y todo el esfuerzo necesario para echar hacia adelante y progresar. Estamos pasando a ser gradualmente, con el caso de Manzanillo, con el caso de Megapuerto, con aquel caso de la carretera, con el caso de los trenes y los tranvías, gradualmente, pero aceleradamente, aceleradamente, Sí. A ser empleados y sirvientes de los que van a venir aquí a instaurarse y a adueñarse de todas las actividades económicas, de todas las empresas, todo esto con el contubernio de la clase política nacional, que por ignorancia, por omisión o por intención, junto con un buen sector de la clase empresarial, se están dando a la tarea de hacer esto, Sí, de llevar a cabo estos objetivos. Los que llegaron en chancleta y salieron en jipeta. Ajá. Ahí por ahí y otros que vinieron un poquito antes y los que y están ahora ahora los que y los que están. van a venir después y etcétera. Y por eso etcétera. hay que guardarle las espaldas a los presidentes, ¿verdad, presidente Mejía? Usted se ha empeñado mucho en que no se le ponga la mano a los presidentes. Pues yo me complazco en recoger la noticia de la prensa de que el amigo Pedro Manuel Casal depositó su expediente. Ya habíamos explicado que nuestra firma no iba a estar en la querella, en razón de que no habíamos tenido el tiempo necesario para, conjuntamente con nuestro abogado, el doctor Ramón Emilio Concepción, poder estudiar los aspectos jurídicos de la introducción de ese expediente para evitar que nos hicieran lo mismo en la Suprema Corte de Justicia que ya nos hicieron con los otros expedientes de inconstitucionalidad en los que nosotros trabajamos. Pero como no daba tiempo para estudiarlo, entonces nosotros nos vimos precisados, tanto el doctor Concepción como quien les habla, a retirar nuestra firma para hacerlo de otra manera, un poquito más sosegadamente.
Pero felicitamos de todas maneras al amigo Casal Victoria porque ha dado un paso en la dirección y en la intención de tomarle cuenta a esta gente que han estado hasta ahora protegidos, aparentemente, desde el propio Palacio Nacional en los actuales momentos. De todos modos, aquí sigue toda una serie de informaciones que vamos a seguir comentando, porque esto es un tema que todos los dominicanos tenemos que seguir. ¿Ustedes saben por qué? Porque el tufillo de corrupción que tiene esto se huele a kilómetros de distancia. No es verdad que todas estas cosas, como decía Roger, se prepararon en 2x3. Hace rato que esto venía concertándose y había una voluntad de entregar todo lo que se pudiera hacer en este país al capital extranjero para que nosotros los dominicanos seamos cada vez menos dueños de nuestro presente y de nuestro futuro. Y estamos cometiendo un acto de traición a las generaciones que vienen. Y eso no lo puede hacer conscientemente nadie que tenga descendencia y que pueda pensar en sus hijos, en sus nietos, en sus descendientes a la distancia que sea. Nosotros estamos aquí para preservar la nación. Nosotros no podemos permitir, y voy a hablar en este momento a nombre de un grupo que se llama Unión Nacionalista, que en este momento me toca coordinar y al cual debo darle formal recibimiento al amigo Roger Orlando Piña, que fue aprobado ayer como miembro del directorio nacional, para decir que estamos aquí para preservarle a estas generaciones de ahora, pero a las que vienen, este país, bajo una sola inspiración, la de un loco, como le dicen a algunos, ¿no?, que se fue a morir a Venezuela, que se llamó Juan Pablo Duarte. Entonces, con el pensamiento de Duarte por delante, vamos a recibir llamadas telefónicas de nuestros amigos. Cómo no, muchísimo placer. Cabina, y por me favor. honra sobremanera que ya se me haya aceptado Bienvenido como miembro de Unión Nacionalista. Adelante con las llamadas. Buen día, arquitecto espaillanista. Muy buenos días, adelante. Buen día, Roger Orlando. ¿Con Oh, quién hablamos? José Antonio Coño, sí. Es que casi no le escucho. Sí, utilizando este medio, Agenda Nacional, para felicitar la decisión del doctor Pedro Manuel Casal Victoria, donde en un gesto de responsabilidad y de valentía lleva ante la justicia, para que sea la justicia la que decida, el proceso de depredación que se produjo aquí durante el último cuatrenio del pasado régimen que presidió el señor Leonel Fernández, en donde estos tendrán que responder ante la justicia de todo lo que hicieron con la Corporación Dominicana de Electricidad. Así es que para el doctor Pedro Manuel Casal Victoria, felicidades. Muchas gracias, José Antonio. Y así mismo deberá hacer con otras cosas que no son la Corporación Dominicana de Electricidad. Esa entrega de los aeropuertos, sí, y la entrega del monopolio de Molinos de los Sama, que eran molinos dominicanos y molinos del norte, refundidos en una sola empresa para perfeccionar el monopolio. Y asimismo fue entregada violando la Constitución de la República, a pesar de que, según la Suprema Corte de Justicia, aquí no ha pasado nada. Eso será hasta que haya otra Suprema Corte de Justicia. Otra llamada, por favor. Sí, buenos días, arquitecto. Muy bueno. Buenos días, licenciado Roger Orlando. Muy buenos días. ¿Con quién? Su amigo Manuel, Oh, Manuel, caramba. de los Trinitarios. Sí. adelante, Manuel. Arquitecto, yo le quiero pedir si usted no ha pensado en que el movimiento que usted preside, no sé si es movimiento o qué nombre es, Sí, se llama Unión Nacionalista. es correcto. Usted no ha pensado ya, desde ya, no en un futuro, crear lo que podría ser un partido político. No, lo que hemos pensado es que los miembros de Unión Nacionalista, que así lo deseen, nos pondremos a disposición del electorado dominicano en nuestras respectivas jurisdicciones de residencia como candidatos independientes al Congreso Nacional en las próximas elecciones. Pero Eso yo es lo que quisiera- hemos pensado y creemos que con eso le hacemos un servicio también, no solo a la nación primero, que debemos pensar primero en la nación y en el proceso democrático, sino a los propios partidos políticos que se van a ver obligados a buscar candidaturas idóneas para competir con los ciudadanos que, proviniendo del ámbito independiente,
merezcan mayor credibilidad a la ciudadanía. Pero yo quisiera pedirle, como un ciudadano de este país, Con mucho que gusto. mire a futuro, y estamos hablando al 2004, porque la única forma de desalojar a esta gente del poder, y me estoy refiriendo a los partidos políticos tradicionales, es a través de un partido. Entonces, usted y las personas que le siguen y los que lo vamos a seguir, los que lo vamos a apoyar, necesitamos ¿cómo se llama? Un vehículo. Un instrumento. Un instrumento que nosotros podemos dar traste con esta cuestión, porque aquí solamente se habla ahora de la corporación. No, esta gente lo han vendido todo y lo han cogido todo. No, y van a vender el futuro también. Entonces, todo esto que usted escuchó, que estábamos hablando, es para entregar de antemano lo que todavía no se ha hecho. Entonces nosotros preocupados, pero tampoco tendremos mucha moral en el futuro de decirle a los hijos de nuestros hijos que nosotros por lo menos luchamos. Eso es verdad. Así mismo es. Buen día. Gracias. Que lo tengas tú también. Buen fin de semana. Adelante con la próxima llamada, por favor. Sí, le habla José Manuel Martínez, Barrio Puerto Rico, Lomina. Adelante, Saludos Martín. para Deporte Pañanita y su distinguido acompañante. Sí, el licenciado Roger Logan. Ajá, sí. Fíjese, usted se dice que la rebaja de la gasolina, creo que ya se hizo, ¿no? No, se entra en vigor mañana. Ah, bueno, di que es muy pírrica, ¿no? O sea, fue una mínima cosa. ¿Usted cree que se podría rebajar más, ya que usted tiene conocimiento en ese sentido, ya que usted fue presidente de la refinería, ¿no? Sí, y yo, 4 años. pero lo que yo le digo a usted, si usted cree que se pudo haberse rebajado un poquito más, ¿no? De la que se rebajó, porque la verdad que yo considero, como mucha gente considera, que fue pírrica. Sí, cómo no, yo estoy de acuerdo que eso también puede ser, por la sencilla razón de que el nivel de los precios que nosotros tenemos ahora, del petróleo a nivel mundial y el nivel de los precios que se tenía en diciembre del 1996, andan aproximadamente cerca. Por ejemplo, en marzo nosotros teníamos petróleo a 26,37 y en diciembre del 96 estaba a 26,55. ¿Y cuál era el precio? Y el precio de la gasolina era 26 pesos la premium y 20 pesos la regular, y ahora nosotros tenemos para esa fecha a la premium a 41 y la regular a 36, o sea que obviamente 15 pesos más. sí, ahí hay desde luego un abultamiento de la parte impositiva, pero también hay una diferencia notable sin explicar dónde están los rejuegos de las petroleras. Ajá. A las cuales sirven los funcionarios que hasta ahora han desempeñado la cartera de Industria y Comercio. Adelante, otra llamada. Buenos días, arquitecto Espaillat, y también a Roger. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Pascual. Porque yo veo como en esto un contrasentido. La gente del PLD somete ante la Suprema Corte de Justicia el 1.5 como que es inconstitucional. Sin embargo, el señor Kiko Tabar dice que eso es idea de los PLDistas, pero entonces esa misma gente que declara como inconstitucional ante la Suprema Corte, entonces le dice al presidente de la República que no aplique el 1.5% ahora, sino que deje que pase un tiempo prudente. Entonces yo digo, si se declara hoy inconstitucional, dentro de 2 o 3 meses también será lo mismo. Sí, claro que sí. Sí, pero fíjese una cosa. En primer lugar, quienes pidieron que eso se hiciera temporalmente fue el Partido Reformista. Los PLDistas son los que han planteado la inconstitucionalidad, y como usted dice muy bien, si es inconstitucional, es definitivamente inconstitucional, no importa el plazo. Pero además, eso configura lo que yo llamé a tiempo la trampa que le dejaba el PLD a Hipólito Mejía. ¿Usted sabe cuál es esa trampa? Que Hipólito ha seguido haciendo lo mismo que estaba haciendo Leonel Fernández. Absolutamente todo, ¿eh? Lo mismo que se estaba haciendo antes se está haciendo ahora. Y quizás algo peor, porque se está caminando hacia el futuro, es decir, se están entregando cosas que todavía no estaban. El gobierno que salió entregó las cosas que encontró que eran del Estado, sean empresas o sean servicios, como los aeropuertos, los entregó, eso no eran empresas. Y entonces este gobierno ya está entregando el futuro y acaba de enviar al Congreso Nacional la ley para privatizar el agua. Ajá. De modo que está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hizo el PLD? Por ejemplo, no subió el precio de los combustibles y se lo dejó a Hipólito Mejía. Yo le dije, no ponga el pie ahí, eso es una trampa. Una mina. Busque el dinero que han desviado
para que enfrente el problema de liquidez que le han dejado. Pero no se buscó, no se quiso tocar ahí esa tecla, ¿verdad? Entonces se dejó tal y cual la declaración de lo que fue el recaudo de los impuestos del diferencial de los combustibles, que yo apreciaba un déficit de 7.000 millones, y se dejó tal cual también la desviación de los recursos del Estado Dominicano para el subsidio del gas licuado de petróleo, que dijo el señor Lockhart que no había ninguna evidencia de que eso se hubiera producido, y nosotros le mandamos pruebas de quién además lo estaba haciendo. Pero así son las cosas. Este gobierno ha seguido exactamente ese trillo funesto que dejó el gobierno que salió. Desgraciadamente para los dominicanos y también para el propio gobierno. Adelante, por favor, otra llamada. Buenas. Buenas. María Sánchez desde Villamella. ¿Cómo está usted, señora? Por favor. Bueno, yo le quería hacer una pregunta. Usted sabe que Trujillo tuvo unos procedimientos que fueron constitucionales y también el fenecido don Antonio, cuando puso un retiro, empezó a hacer algunas cosas buenas. Recuerde que a Juan Bosch también le dieron un golpe de Estado por su comportamiento. Oiga la pregunta, ¿usted no cree que cualquier gobierno que quiera hacer algo que sea constitucional, los grupos internacionales, bandas asociadas, no le harán lo mismo que hicieron a Juan Bosch? Bueno, ese es el riesgo que tiene todo gobierno que en América Latina trabaje para los más. Pero esa es la lucha que hay que llevar adelante, y cuando nosotros nos independizamos, entre comillas, políticamente de las metrópolis europeas, no fue luchando, no fue tirando flores, tuvimos que fajarnos con los ejércitos de la metrópolis hasta alcanzar nuestra independencia política. ¿Dónde fue que fracasamos? Que quedamos sometidos y permitimos quedar sometidos a su férula económica, y por eso la soberanía nuestra ha estado siempre mediatizada y sometida al arbitrio de esas naciones, porque cuando ellos ven peligrar sus intereses, entonces han recurrido a los ejércitos para volver otra vez a sojuzgarnos. Por eso se han intervenido en la República Dominicana las tropas norteamericanas 2 veces en el siglo pasado. Entonces eso es la precariedad de la soberanía de los estados. Pero contra eso vamos a tener, primero es nuestra realidad, y la tenemos que asumir con todas sus consecuencias. Yo no estoy propugnando porque cojamos un fusil para pelear contra el pueblo norteamericano. Claro que no. Y mucho menos ahora que el pueblo norteamericano es cada vez más latinoamericano. Porque eso es lo que ha culminado el proceso de esta economía que nos empobrece, y nosotros le mandamos los pobres para allá. Bueno, ahora ya el pueblo norteamericano tiene una dosis de latinoamericanos tal que ya los latinoamericanos tienen hasta voz en la política norteamericana. De modo que no tenemos problema con el pueblo norteamericano. Nuestro problema es con esos capitales transnacionales que se han hecho de poder político a través de gobiernos malos en los propios Estados Unidos, para entonces aplicarnos a los países como nosotros políticas de constreñimiento, también desviando las instituciones internacionales, como lo es las dependencias de las Naciones Unidas, o como son las propias instituciones de Naciones Unidas, o de la OEA, o el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional, que son todos mecanismos para agredir la condición y calidad de vida de los latinoamericanos. Pero nosotros tenemos que luchar contra eso, no nos podemos morir la víspera, y para eso estamos aquí en Agenda Nacional. Y hay que señalar algo, y yo lo voy a hacer de la manera más breve posible. Hay que aprender a defender los intereses de su nación. Yo me estaba diciendo a mí mismo, me he estado diciendo a mí mismo desde hace algún tiempo, que si el canal de Panamá estuviera en la República Dominicana, ya hace rato que lo hubieran entregado. Los panameños se supieron asir de su canal y defenderlo mientras le montaron una campaña de descrédito diciendo que ellos eran incapaces de manejar ese canal, de gerentearlo, de administrarlo. Y los panameños están manejando su canal y están obteniendo los pingües beneficios que se derivan del canal después de haber sufrido los 100 años que tuvieron que sufrir. Yo debo decir que yo puedo dar testimonio de la integridad de ese hombre que se llamó Omar Torrijos. Yo tuve la oportunidad de concurrir a Panamá junto con el doctor Peña Gómez a representar al PRD en las ceremonias de la transferencia del canal. Y el gran ausente de todos los actos, de todos, su silla estaba vacía,
fue Omar Torrijos. Sí, señor. Nosotros volamos a su casa de Farallón en la playa para poderlo ver, porque él no fue a Panamá absolutamente a nada, porque él no estaba contento con los términos que se había visto obligado a aceptar. Pero ya hoy el canal es de Panamá y ahí eso se le debe, es el mérito de ese gran panameño que se llamó Omar Torrijos. Bueno, se terminó nuestro programa por esta semana. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Y Roger Ogando hasta el lunes, si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.